Perfecto, y se escucha. Excelente. Bueno, entonces para iniciar quiero darles la bienvenida a esta charla Zoom a la educación financiera y el mercado de valores que estamos realizando en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Bolsa de Santiago. Esta es una instancia que se enmarca en el programa de educación financiera que tiene la Bolsa. Y bueno, un par de instrucciones para la realización de esta charla. Por favor, les agradecemos mantener sus micrófonos apagados mientras el profesor está exponiendo. De esta manera no interrumpimos su presentación. Todas las dudas que tengan o que vayan teniendo pueden hacerlas al chat. Yo las voy a ir recopilando y al final de la sesión el profesor las va a responder. También si escribiese alguna pregunta que yo puedo responder inmediatamente en el chat, la voy a ir haciendo. Esta presentación va a ser grabada también y luego la vamos a compartir con ustedes. Y dicho eso, bienvenidos entonces a esta charla. Para partir quiero presentar a la señora Lucía Pardo. Ella es miembro del Consejo Asesor Empresarial del Magíster en Banca y Mercados Financieros de la PUC y UNICAM, y además directora del Instituto Guillermo Subercaseaux, y le invito a dar unas palabras de bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto saludo a todos los presentes de esta charla, denominada Zoom a la educación financiera y el mercado de valores, que presentará el profesor Pedro Pablo Cristi. Felicito muy especialmente a los organizadores de esta charla por orientar esta presentación hacia estudiantes y profesores de la educación medio técnico profesional. Digo ello porque las temáticas educativas de estas instituciones se focalizan en el desempeño técnico profesional de los estudiantes en una industria determinada. Es decir, son estudios que conectan directamente a los jóvenes y las jóvenes con la generación de un producto o servicio en la industria, ya sea industria de la minería, de la electricidad, de la construcción, de la agroindustria, del comercio, de la logística, de la contabilidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que esta charla ayuda a complementar lo que estos estudiantes experimentan conocer mediante sus estudios. Lo importante de tener presente es que junto a la generación de productos que ellos están conociendo a través de sus estudios, hay un flujo en dinero que financia estas actividades. Por lo tanto, el profesor Cristi se referirá justamente a esa contraparte financiera que acompaña y complementa la actividad para la cual estos jóvenes están desarrollando sus competencias técnicas de trabajo. Por eso considero que resulta una combinación perfecta, porque amplía el horizonte en la comprensión de los requerimientos de recursos para el funcionamiento de cualquier industria. El profesor Cristi también seguramente se referirá al mercado financiero, donde se compran y venden pesos, dinero, fondos para financiar las diferentes actividades reales que ustedes conocen. En fácil, si la industria o la empresa necesita dinero de corto tiempo, va a ir principalmente a contratar créditos en bancos, cooperativas de ahorro, canales, caja de compensación y otros. Pero si la industria o la empresa necesita grandes flujos de dinero para financiar obras mayores que abarcan largos periodos de tiempo, va a ir al mercado de valores. Este mercado cumple la importante función de canalizar los ahorros de dinero que estén disponibles para llevar a financiar inversiones en formación de capital y equipamiento de estas industrias. A través de este mismo mecanismo también se genera financiamiento para obras de infraestructura, como son las carreteras, los aeropuertos, los terminales marítimos, la infraestructura tecnológica, las redes de comunicación digital que hoy son tan necesarias a lo largo y a lo ancho de este país. Cada uno de nosotros efectivamente hemos experimentado la necesidad de ello en este momento. La verdad es que sin el concurso al mercado de valores, el financiamiento de grandes obras en la construcción, de vivienda, de obras públicas, de industrialización del cobre y de otras similares, el desarrollo del país se tornaría bastante difícil, por no decir casi imposible. Eso explica que países con mayor desarrollo tienen también mercados financieros de valores muy importantes. Por eso es destacable esta oportunidad de llevar a estos estudiantes a entender el mundo financiero y a reconocer su importancia. Ya que cualquiera sea la industria productiva en que ellos se desempeñen laboralmente o realicen emprendimientos productivos,
van a necesitar tener algún conocimiento respecto a los medios financieros, así como también saber actuar ahí con ellos con buenas decisiones. De antemano les puedo decir que el manejo del dinero y de los valores son asuntos demasiado importantes como para no preocuparse por ellos. Por lo tanto, queridos jóvenes, les recomiendo muy especialmente prestar atención a los mensajes de esta charla, ya que será un buen complemento para los estudios que ustedes están realizando. Yo también aprovecho de pasar mi aviso, así como se requiere algún tiempo de estudio para desempeñarse en el mundo real, también se requiere preparación de tiempo para desempeñarse en el mundo financiero. En tal sentido, les recomiendo el Instituto Guillermo Subercaseaux. Y muchas gracias por haber podido participar con ustedes en este tema tan relevante y tan importante y muchas veces tan lejano para muchos que lo necesitan. Así que muchas gracias. Súper, muchas gracias Lucía por tu mensaje y destacar la importancia de este tipo de instancias. Ahora quiero presentar a María Gloria Timerman. Ella es gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de la Bolsa de Santiago y también va a dedicarles un par de palabras a los alumnos que hoy nos acompañan. Gloria, estás en mute. ¿Ahí sí? Ahí sí. Hola a todos. Muchas gracias, Lucía. Después de ese tremendo discurso, a mí solo me queda agradecer a los colegios Montemar, a la Escuela Italiana, al Rubén Castro y a todos los colegios dependientes del Obispado de Valparaíso su participación, a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso por habernos ayudado a coordinar esta actividad. La verdad es que estos tiempos de pandemia han permitido que lleguemos a estudiantes de fuera de Santiago, como ustedes. Lo que decía Lucía es tremendamente cierto, aunque no vayan a trabajar en el mundo financiero, es muy importante tener algún conocimiento y es lo que el profesor Pedro Cristi tratará de comentarles hoy. Así que muchas gracias, don Pedro, por estar en esta actividad. Para nosotros como Bolsa de Santiago es muy importante que los estudiantes, desde que ya tienen la capacidad de entender cómo funciona esto, vayan metiéndose en el mundo, porque lo que nosotros hacemos en la bolsa, que es disponibilizar los mercados, es lo que permite que el mundo ande. Gracias a la bolsa, las empresas pueden conseguir financiamiento, y ese financiamiento viene dado por los ahorros que todos nosotros tenemos. No son los ahorros de los bancos, son los ahorros de las personas los que permiten que el mercado se mueva. Entonces, consideramos que es nuestro deber poder impulsar actividades como esta, y queremos darles las gracias y quedar a su disposición cuando las circunstancias lo permitan, que visiten nuestro edificio patrimonial. Está declarado monumento histórico, y a los colegios de verdad nos encantaría recibirlos cuando se pueda, que ojalá sea luego. Para no extenderme más, darle las gracias nuevamente, y don Pedro, gracias. Súper, muchas gracias Gloria. Con esto entonces podemos dar inicio a la presentación. Pedro, si puedes compartir. Y bueno, el profesor que va a estar a cargo de esta charla es Pedro Cristi. Él es ingeniero comercial de la Universidad de Chile, también es exdirector y vicepresidente de Banco Estado Corredores de Bolsa. Así que con ustedes queda él como dueño de la presentación. Perfecto. Muchas gracias por sus palabras. Y efectivamente, cuando tengan la posibilidad, les recomiendo visitar el edificio de la Bolsa, porque es muy entretenido, además de instructivo. El tema que tenemos para desarrollar tiene que ver con lo que es el mercado de capitales y el mercado de valores en Chile. Vamos a desarrollar algunos conocimientos, conceptos, cuáles son los beneficios, los riesgos, las regulaciones que
hacen posible que esto funcione y que sea de utilidad. Cuando ahí se me quedó, ahí. Cuando hablamos del mercado, decimos que es el mercado. Ahí está representado con un carro de supermercado, o sea, un gran mercado, porque ofrece muchos productos en un mismo lugar. Y si uno entra a Google y al doctor Google pone mercado, aparecen 2.500 millones de citas. Y cuando uno ve cuántas definiciones de mercado hay, aparecen 121 millones de definiciones. Esto que puede hacer y que sea todo muy complicado o muy extraño, no lo es tanto, porque un mercado en definitiva, tal como lo define la academia, es un lugar público físico donde se comercian bienes y servicios. Esa es una definición. Y ahí tenemos el carro de supermercado con bienes. O también un lugar teórico donde se encuentra la oferta y demanda de productos y servicios y se determinan los precios. Cuando vemos estas dos definiciones, hay mercados que tienen presencia física, como los supermercados, como el mercado de la Recoa en La Serena, como tantos mercados que conocemos, donde está el comprador, está el vendedor, están los productos, se ven, etc. Y hay mercados sin presencia física que se relaciona más bien con la segunda definición del lugar teórico, que son los mercados de capitales y financieros, donde se transan valores e instrumentos financieros y donde posiblemente los vendedores y los compradores nunca se van a ver, posiblemente los títulos que se transan nunca se van a tocar, no existen físicamente. Y lo más triste de esto es que muchas veces tampoco se van a conocer los vendedores con los compradores. Y esto está más cercano, ¿no es cierto?, a lo que decíamos como segunda definición, como lugar teórico donde se encuentra la oferta y la demanda. El mercado de capitales, podemos decir que entonces que es donde se coordina la oferta y demanda de capital financiero, valores o activos, es decir, donde se ofrecen y demandan valores a medio, mediano, largo plazo. Y eso es como lo que, como se define mercado de capitales. Y hablamos de mediano y largo plazo porque normalmente son mercados que van directamente a financiar inversiones, proyectos, etc. Cuando se habla de mercados de corto plazo, en inglés normalmente le llaman money markets, o sea, mercado de dinero, y que incluye todos los títulos que son de plazos menores. ¿Y estos mercados para qué sirven? Estos mercados ayudan a las personas y a las empresas que tienen ideas de negocio y que quieren materializarlas, pero que necesitan un financiamiento adecuado para ello. También ayudan a los inversionistas
para poner a trabajar su dinero y participar en la rentabilidad y riesgos de esas ideas. Si lo ponemos en términos en Chile, bastante conocidos, como son las AFP y las compañías de seguros, los fondos mutuos, posibilitan invertir con una buena relación de riesgo-retorno a empresas. Una empresa que siempre aparece en todas partes es Apple, por ser, digamos, una empresa que partió muy chiquitita y que es un monstruo, un gigante actualmente. En este proceso nos beneficiamos los cotizantes de la AFP, los clientes de compañías de seguros, los clientes de fondos mutuos, porque nos pagan por nuestro ahorro. De esta forma se incentiva el proceso de ahorro e inversión, que en definitiva es la columna vertebral de la actividad económica y el progreso. Si nos fijamos un poco en quienes entran en todo este proceso, tenemos que hay emisores de valores, hay intermediarios de valores, que son los que hacen el nexo entre inversionistas y ahorrantes, y los demandantes de valores. No está aquí explícitamente, pero también tenemos dentro de este esquema los reguladores y fiscalizadores, que son fundamentales, así como las entidades de apoyo, que después vamos a ir mencionando algunas de ellas. Como decíamos, los mercados de capitales son muy importantes para el desarrollo y la salud económica de los países, tanto en términos de la existencia, la eficiencia y la robustez. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de eficiencia económica, eficiencia en términos de tiempo, eficiencia en términos de veracidad y oportunidad de la información que se necesita para tomar decisiones, eficiencia en la seguridad de las transacciones, y permiten contactar entre sí a vendedores y compradores para intercambiar capitales que están bajo distintas formas, como por ejemplo acciones, bonos, monedas, cuando hablamos de monedas extranjeras, metales, cuotas de fondos de inversión, depósitos a plazo, etc. Ahora, siempre se habla de los mercados y hacer producir el dinero y tener una rentabilidad. Pero no debemos descuidar que los mercados de capitales siempre imponen un riesgo a los inversionistas, y este riesgo es compensado por la expectativa de rentabilidad. No es una rentabilidad normalmente asegurada, sino que es una esperanza, una expectativa de tener un beneficio. Perfectamente Apple podría no haber funcionado, y por lo tanto los que entraron al principio a lo mejor no le habría ido lo bien que le fue en ese caso. Porque cuando uno financia una idea o una empresa, se incurre en el riesgo implícito de esa actividad económica. Y toda actividad económica está sujeta a riesgo. Por ejemplo, la actual pandemia ha sido ocasión de pérdida y ganancia para muchas empresas e inversionistas y personas, como el caso, por ejemplo, de los laboratorios,
que los que van cada vez más avanzados en encontrar la vacuna para el famoso virus, sus acciones han crecido su valor enormemente. No he visto cómo está de los laboratorios que están vinculados a la vacuna de Oxford, pero seguramente los últimos días han caído mucho, una vez que se produce este anuncio de que se paró momentáneamente el estudio. Y por otro lado, tenemos, por ejemplo, aerolíneas y empresas de cruceros, todo relacionado a viajes, a turismo. Como ejemplo, al inicio de año, la acción de LATAM estaba a 9.000 pesos. Actualmente, ayer que la vi, el precio está a 1.284 pesos. O sea, la caída, el que compró a 9.000 pesos y todavía tiene las acciones, no lo está pasando muy bien. Entonces, aquí hay un punto que es relevante resaltar, que normalmente, mientras mayor es la rentabilidad que se espera obtener, tengan por seguridad que mayor es el riesgo de perder. Y así como las acciones pueden subir y bajar de valor, los bonos también, las monedas también, siempre existe un riesgo de crédito que, si bien muchas veces es evaluado correctamente por las empresas clasificadoras de riesgo, como son, en este caso, las más conocidas internacionales, Standard & Poor's, Moody's o Fitch, que nos dan cuenta de cuánto riesgo hay de crédito en estas inversiones. Cuando hablamos del riesgo de crédito, ¿de qué hablamos? Del riesgo que el emisor de un valor no lo pague. Ahí la pérdida es total, normalmente. Vale decir, es lo mismo que cuando una empresa pide un préstamo a un banco y la empresa quiebra o deja de pagar. La pérdida que tiene ese banco por ese crédito es la totalidad del crédito, si es que no tiene algún otro tipo de resguardo. Acá, cuando uno compra instrumentos, la situación es exactamente la misma. Hay un riesgo de que al final lo que me iban a pagar no lo paguen. Ahora, las clasificadoras de riesgo de crédito, como las internacionales, estas que mencionamos, son actores muy importantes para los mercados de capitales, ya que proveen en detalle información financiera y de negocios de los emisores de valores. Asimismo, la opinión de estas agencias influye en forma significativa en el valor que el mercado le pide como rendimiento a los instrumentos. Si una empresa de estas dice que el instrumento no es muy bueno, los que van a invertir ahí van a pedir que la rentabilidad sea mucho mayor. Ahora, como en todas las cosas, y sobre todo acá, donde el futuro es incierto, lamentablemente la oportunidad a veces de estos informes muchas veces no es la que uno quisiera. Como un ejemplo, para la crisis del 2008, la crisis originada en Estados Unidos por el mercado inmobiliario, las agencias
estas agencias tenían muy bien clasificado a la empresa Lehman Brothers, norteamericana, un banco de inversión norteamericano, que fue el detonante de que se desencadenara la crisis de esa época, del 2006-2008. Por eso también aquí hay otro punto importante. Uno no puede en este mercado, cuando quiere participar en este mercado, entrar confiando en todo lo que le dicen. Uno tiene que conocer en profundidad lo que hay ahí. En definitiva, el riesgo en que los inversionistas incurren sirve a la sociedad como un todo, porque ese riesgo tiene un interés y un valor social que posibilita el desarrollo económico y el mayor ingreso per cápita y da trabajo a la población. Los inversionistas tienen un derecho moral a las utilidades, por ejemplo, de las acciones, y a los retornos de los bonos. Pues es justo que reciban una compensación por el riesgo de apoyar estos proyectos de inversión que, como dijimos, tienen riesgos. Ahora bien, cuando hablamos de mercados no físicos, estos mercados funcionan crecientemente con soporte de transacciones y registros computacionales que automatizan vía algoritmos complejos las decisiones de compra y ventas, las registran, las asignan, las almacenan. Incluso los papeles que se transan estos instrumentos, en su mayoría, solo existen como un registro en alguna base computacional y no físicamente. En Chile hemos desarrollado exitosamente el Depósito Central de Valores, que es una entidad donde se registran emisiones y cuáles son las principales características. Y a través de todo lo que es las plataformas computacionales, ellas van cambiando de dueño. Anteriormente esto no era así. Anteriormente, cuando uno hablaba que iba a comprar una acción, recibía su acción, y era un papel, y uno lo guardaba, etc. Ahora nada de eso, o todo eso ha cambiado. Otra característica de los mercados de capital es que rebajan los costos de transacción a los ahorrantes y a los inversionistas, y permiten una diversificación de inversiones mucho mayor y a menor costo, y de este modo favorecen la disminución del riesgo de las inversiones. También permiten informarse mucho mejor, accediendo a información uniforme, oportuna, reglamentada, dentro de un ambiente supervisado y formal. Y así se pueden comparar rentabilidades, riesgos, costos, y tomar mejores decisiones de ahorro e inversión y hacerles su seguimiento, porque esto no se trata de hacer una inversión y irse de vacaciones, sino que cuando uno está en esto, tiene que estar permanentemente siguiendo cómo va la inversión que realizó. Ahora estos mercados no pueden existir en la nada. Los mercados son instituciones cada vez más sofisticadas y complejas, y no pueden existir en un ambiente donde no hayan reglas del juego claras.
En primer lugar, el funcionamiento de estos mercados exige que haya un Estado de Derecho donde la ley se respeta, existen tribunales, dado que hay riesgos que pueden afectar gravemente a la sociedad, como fue el caso que ya mencionamos de la crisis subprime, la actual crisis que tenemos generada por la pandemia. Podemos hablar de la crisis asiática, que fue a fines del siglo pasado, suena muy lejos, pero no es tanto, que fue originado en Corea del Sur. Y estos mercados deben ser supervisados y normados a fin de tener un orden social eficaz de las transacciones financieras. El rol del Estado en estos mercados es múltiple, ya que actúa como ahorrante y también como inversionista. O sea, los excedentes de los impuestos, de los recursos del Estado son invertidos en el mercado de capitales y actúa como ahorrante y por lo tanto también actúa como financista de lo que son las inversiones. Es garante del Estado de Derecho y de la adecuación de la regulación, supervisión y control y restauración cuando el orden de estos mercados se altera. Hace años atrás, por ejemplo, hubo una crisis provocada por una empresa aquí en el país, Inverlink, donde se provocó realmente un problema serio dentro de lo que era el mercado financiero, mercado de capitales en Chile, y ahí el Estado tuvo un papel importante en todo lo que tiene que ver con ordenar las distintas instituciones del mercado de manera de aminorar el impacto que esto habría podido generar en el conjunto de la economía del país. También el Estado debe proveer un clima macroeconómico estable, lo más predecible posible para el desarrollo de estos mercados. Otra cosa importante es prevenir la colusión. Acá cuando hablamos de mercado, hablamos de muchos compradores, muchos vendedores que todos están en igualdad de condiciones. Cuando esto no se da, el mercado, la gente deja de confiar en el mercado y lo abandona, haciéndolo más pequeño, haciéndolo más ineficiente. En Chile, el mercado está normado y supervisado por básicamente lo que es el Banco Central de Chile y la Comisión para el Mercado Financiero. Acá tenemos dos legislaciones importantes, que es la Ley de Mercado de Valores y la Ley de Bancos, que son como los pilares o las bases sobre las cuales se sustenta todo lo que es la regulación de las compañías. En Estados Unidos está el SEC y el FED, que son siempre muy citados en todos los medios, que hacen un papel similar. En definitiva, sin mercado de capitales, con mercados de capitales débiles o ineficientes, sería muy difícil un desarrollo económico estable en el tiempo.
las ideas de negocio serían difíciles de ser materializadas, y las fuentes de financiamiento, cuando decimos fuentes de financiamiento, el acceso a los recursos para poder hacer las inversiones, sería muy limitada. Básicamente quedarían las utilidades que generan las propias empresas y los créditos bancarios. Lo que limitaría bastante, digamos, el desarrollo económico del país. El Banco Mundial desarrolló los objetivos de desarrollo, la ONU desarrolló los objetivos de desarrollo sostenible, en que señala que para que los países en desarrollo alcancen un desarrollo sustentable, hasta el año 2030, cada año, se requerirían 4 trillones de dólares, lo que cuando hablamos de trillones, hablamos de millones de millones. Entonces, 4 millones de dólares. O sea, son números que cuesta imaginarlo. Para esto, todos estos países, en los cuales estamos incluidos nosotros, requieren desarrollar y fortalecer los mercados de capitales, ayudando a la asignación y priorización de los recursos financieros a las mejores alternativas de inversión. Otro aspecto es que los países que no tienen mercados de capitales robustos y eficientes llevan a sus ahorrantes, a sus ciudadanos, a buscar otras alternativas donde poner los recursos. O sea, si yo no tengo un mercado de capitales donde puedo estar tranquilo, normalmente se recurre a otros instrumentos, por ejemplo, monedas. O sea, cuando hay incertidumbre, la gente se va al dólar o se va al euro. Veamos casos como Argentina o casos como Ecuador. En Argentina, cuando hay problemas, todos compran dólares y los llevan a Uruguay. En Ecuador dijeron, ok, para que no suceda esto, entonces dolarizaron la economía. Entonces un sucre, que es la moneda ecuatoriana, vale $1. Y básicamente no existen en circulación física sucre. Si Chile no tuviera AFP, compañías de seguro o fondos de inversión, tendríamos menos recursos para invertir, ya que las personas básicamente tendrían como alternativa depósito a plazo, y los bancos serían los únicos prestamistas, y los bancos no son prestamistas de largo plazo, son normalmente hasta un plazo, generalmente hasta 5 años. Y cuando se hace una carretera, por ejemplo, se necesitan financiamientos que duren por lo menos 20 años. Lo mismo que si no tuviésemos bolsas, las transacciones de instrumentos financieros serían mucho más esporádicas, menos líquidas y más riesgosas. Hay que recordar que hasta hace no muchos años, las transacciones se hacían por teléfono y los valores transados eran títulos físicos. Ustedes imaginarán lo frenético y complicado que era este sistema, pero así funcionaba.
Los mercados de capitales permiten que las personas se beneficien aún no siendo partícipes de estos mercados. Por ejemplo, pueden tomar un seguro de automóvil, un seguro de incendio, un seguro de accidentes escolares, y nosotros pagamos una prima. Bueno, esa prima las compañías de seguro la invierten en el mercado y de esa forma pueden hacer que el costo de ese seguro para nosotros sea menor, a que si no tuviesen la posibilidad de invertir esos dineros. Mencionamos Apple al principio, lo tocamos ahora. El año 77, Apple comenzó con un aporte de $250.000, y antes de 5 años hizo una emisión de acciones y recaudó más de $100 millones, y actualmente, estamos hablando 33 años, esta empresa vale varios cientos de millones, varios cientos de miles de millones de dólares, y tiene una planta de personal mayor a 100.000 personas, o sea, es un gigante. Ahora hay centros financieros en todo el mundo, existen mercados de capitales y de valores, y los mercados de valores son como el corazón del mercado de capitales. Es así, por ejemplo, el mercado de Nueva York y sus bolsas, típico que aparece Wall Street, ahí, y toda la gente tirando papeles y cosas cuando, ya sea cuando está muy bueno o cuando está muy malo, lo hacen igual. Están los mercados de Londres, Frankfurt, Hong Kong, Singapur. Y todo esto a nivel mundial forma un solo mercado. ¿Cómo forma un solo mercado? Porque esto están dadas las diferencias horarias de las distintas regiones. Todo el tiempo, las 24 horas del día, por los 7 días, siempre hay un mercado que está operando. Y las empresas multinacionales, grandes bancos de inversión, etcétera, operan las 24 horas del día. Entonces, esto hace que cuando uno se lo imagina, dice, esta gente trabaja mucho. Bueno, esa es una de las cosas. Cuando queremos tener una idea de qué es esto, en términos de tamaño, se mide muchas veces por el market cap. El market cap es el valor de las empresas listadas en bolsa en cada uno de los países, de acuerdo al precio de mercado de sus acciones. El de Estados Unidos son 35,5 trillones, o sea, 1,6 veces el producto de Estados Unidos del año. El market de Alemania son 2 trillones. Acordémonos que 2 trillones son 2 millones de millones. Y representa el 0,5, representa 0,5 del PIB. En Chile son 180 billones, estos son 180.000 millones de dólares. Y corresponde a 0,6 veces el PIB chileno. Eso es como para tener una idea de la magnitud de los recursos que se mueven en los distintos mercados. Realmente son números que es muy difícil tener en la cabeza. Ahora, los mercados también, los mercados de capitales se dividen en mercados públicos, que son mercados regulados, y mercados privados, que tienen mucho menos regulación o casi ninguna regulación.
La diferencia entre ambos mercados, naturalmente, es el riesgo en que uno incurre cuando entra a un mercado que tiene ciertas reglas del juego a un mercado donde las reglas del juego se dan entre contratos que se firman entre cada uno de los participantes. O sea, si yo voy a un banco de inversión, voy a hacer un acuerdo con ese banco de inversión y nos vamos a regir exclusivamente por ese contrato. Y no voy a tener un paraguas de legislación que me proteja respecto de eventuales malos usos. Por eso los mercados privados son normalmente para empresas los hedge funds, fondos de inversión, que son todos inversionistas muy profesionales. Y también podemos distinguir que hay mercados bursátiles y no bursátiles. Si bien el mercado de capitales incluye los mercados bursátiles y no bursátiles, que es donde se ofrecen los capitales para las empresas. En los mercados no bursátiles están normalmente muy activamente bancos de inversión, brokers privados, estos famosos inversionistas ángeles, que uno presenta ideas de inversión y te aportan con capital. Y en estos mercados las negociaciones son directas entre las partes o a través de intermediarios, pero no a través de una bolsa. Ahora entramos a hacer un zoom más delicado, que es en el mercado de valores, que forma parte del mercado de capitales, que sería lo que se conoce como el mercado bursátil. Este mercado tiene la misma lógica del mercado de capitales. Básicamente hay inversionistas que ofrecen alternativas de inversión, hay agentes que intermedian y hay agentes que demandan esas oportunidades de inversión. Si uno hace en forma hace más o menos cuál es el razonamiento que se tiene para hacer una inversión, parte por decir, bueno, ¿qué rentabilidad quiero obtener? ¿En cuánto tiempo me gustaría lograr el objetivo? ¿Cuánto el monto que voy a invertir? Y en contraposición al punto 1, que era el objetivo de inversión, ¿cuál es el nivel de riesgo que estoy dispuesto a asumir? Recordemos, mientras más rentabilidad, más el riesgo. Entonces, estos dos factores, el 1 y el 4, juegan muy conjuntos. Ustedes habrán escuchado que entonces por ejemplo, los de la AFP, hay fondos conservadores, moderados, más arriesgados. Cuando hablamos de conservador, hablamos de bajo riesgo. Y cuando hablamos de bajo riesgo, estamos hablando de instrumentos que ofrecen baja rentabilidad, pero que son muy seguros, como por ejemplo bonos del Estado o de empresas prime. Y cuando hablamos de arriesgado, básicamente estamos hablando de valores como acciones, como monedas, donde las fluctuaciones son bastante más significativas, y moderado obviamente es un punto intermedio entre ambas. ¿Quiénes participan acá en la bolsa de valores? Bueno, como emisores está el Banco Central, la Tesorería General de la República, TGR se conocen, los bancos, sociedades anónimas, que emiten instrumentos
para ser ofrecido en este mercado a través de los intermediarios que son los corredores de bolsa. Estos corredores de bolsa los ponen, ¿no es cierto?, en las plataformas de transacción y en esas mismas también participan los inversionistas. Aquí se distingue entre inversionistas institucionales y no institucionales. Entre los institucionales, que son como los profesionales, son los fondos de pensión, los fondos mutuos, fondos de inversión, compañías de seguros, bancos. No institucionales son personas naturales y empresas no financieras, básicamente. Y también hay extranjeros que traen sus recursos acá, aprovechando que en ocasiones hay buenas alternativas de inversión. Y sobre todo esto están los reguladores, que es la Comisión para el Mercado Financiero. También está, ¿no es cierto?, la mirada siempre atenta que mantiene el Banco Central de Chile respecto al funcionamiento de los mercados. En Chile hay dos bolsas de valores. Una es la Bolsa de Santiago, que es la que auspicia y promueve estas instancias de educación financiera, y la Bolsa Electrónica de Chile. La más antigua de todas es la Bolsa de Santiago, tiene 126 años y tiene un porcentaje sustantivo de participación de mercado algo superior al 99%. O sea, es la bolsa más, por lejos, la bolsa más importante que tenemos. Bueno, algunos datos, ya les señaló, ¿no es cierto?, que se señaló que el edificio es un monumento histórico que se puede visitar, es muy entretenido. Ahí pueden también ver cuál ha sido la evolución desde cuando se transaban físicamente las cosas en una pizarra que ahora es electrónica, pero antes era una pizarra como la del colegio con tiza, o sea, de los colegios antiguos. Con tiza, y se iban anotando las transacciones. Posteriormente se incorpora la negociación electrónica a través de un sistema que se llama telepregón. Actualmente tanto los inversionistas como los emisores cuentan con pantallas en sus propias oficinas donde directamente pueden estar ingresando las órdenes de compra, las órdenes de venta de instrumentos. Y ya no se ocupa tanto como antes el mismo edificio, ¿no?, para esas labores. También otro papel muy importante es que provee información de mercado, noticias, precios de acciones, parámetros financieros, que son muy importantes a la hora de elegir. Lo declarado por la bolsa respecto de cuál es su misión, cuál es su propósito, y que refleja un poco qué es lo que es la bolsa, es entregar la mejor infraestructura de servicios para el crecimiento del mercado de valores y de esta forma contribuir al desarrollo de Chile. O sea, lo que hace la bolsa, digamos, es entregar una infraestructura de servicios para que este mercado de capitales pueda funcionar eficientemente. Actualmente hay 204 empresas que transan sus acciones en la Bolsa de Santiago, y para tener una idea, los montos transados en acciones son al año pasado 41.000 millones de dólares. En instrumentos de renta fija, que son bonos, básicamente letras de crédito,
son 288 mil millones de dólares. Instrumentos de intermediación financiera, que estos son, básicamente son instrumentos de corto plazo, de vencimientos de menos de un año, y son los que tienen mayor transacción, porque son los instrumentos que sirven para acomodar los excedentes de corto plazo de la empresa y las posibilidades de inversión de corto plazo de las personas. Son 420. Los monetarios, que tienen que ver con metales y con monedas extranjeras, también tienen un porcentaje de un 14%. Y las cuotas de fondos de inversión, que son fondos bastante para inversionistas profesionales, básicamente, son el que tiene menor participación. Ustedes van a contar con la presentación. Ahí está la definición y la explicación de lo que son instrumentos de renta fija, instrumentos de intermediación financiera, los monetarios, las cuotas de fondos de inversión y las acciones. Eso no vale la pena que lo profundicemos ahora, lo tienen en la presentación. La Bolsa de Comercio también hizo una alianza con Standard & Poor's, del Dow Jones, que es un índice, y este índice es una medida representativa de la rentabilidad de las principales 30 acciones de la bolsa, de las que se transan más cantidad de veces en mayor volumen, y normalmente se transan diariamente y en volúmenes significativos. ¿Por qué es importante este índice? Porque, por ejemplo, hay fondos mutuos que ofrecen una rentabilidad similar al IPSA o al ICPA. El IPSA, el índice de precios selectivos de las acciones, y el ICPA, el general, el que reúne a las 204 empresas que mencionamos. Y cómo lo hacen es que compran un portafolio, un conjunto de acciones que es similar a cómo se construye este indicador. ¿Cuál es la gracia de esto? Es no poner todos los huevos en la misma canasta. Ese es un dicho muy antiguo, yo creo que casi todos lo hemos escuchado más de una vez, y que permite disminuir el riesgo con diferentes sectores industriales, instrumentos de distintos plazos, empresas de distinto tamaño, etc. Y bueno, que esto es lo que se conoce como diversificación. También hay otros índices que se han construido, como energía, materiales, consumo, salud, servicio de comunicación, y índices sectoriales de enfoque más doméstico, como construcción, entidades financieras, recursos naturales, y varios otros, como los que se muestran ahí. Otro punto significativo es esta construcción que se hizo y que entró en funcionamiento el año 2011, que se conoce como MILA, Mercado Integrado Latinoamericano, que es el resultado del acuerdo entre las bolsas de Chile, Colombia, México y Perú. Vale decir, yo aquí puedo comprar una acción en México, una acción en Colombia, una acción en Perú, lo que trae como beneficio que, por ejemplo, son 700 compañías las que están listadas en estas bolsas, en el conjunto de estas bolsas,
hay una mucho mayor cantidad de intermediarios interconectados que están negociando estos valores, ¿no? Y permite entonces ya no solo estar invirtiendo en empresas, industrias que operan en el país, sino que en otros países. De esa forma también podemos diversificar mejor nuestras inversiones. Ahora, ¿para qué o por qué listarse en bolsa? ¿Por qué una empresa va a listarse en la bolsa? Uno, y muy importante, para financiar el crecimiento de largo plazo. Si uno necesita crecer en el largo plazo, necesita activos que su rendimiento se da en el largo plazo. Y eso normalmente tiene que ser en parte importante financiado por capital. Y cuando uno no tiene suficiente capital y necesita que otros inviertan en su idea, bueno, emite acciones. Otro es para diversificar fuentes de financiamiento. O sea, si yo estoy solamente financiándome con bancos, bueno, basta con que haya algún apretón financiero en el sistema bancario para que se me dificulte el acceso a esta fuente de financiamiento. Mientras tengo más alternativas, tengo más posibilidades de tocar más teclas. Otro es para cumplir la normativa. La normativa exige que las sociedades anónimas que tienen 500 o más accionistas, o que al menos el 10% de su capital pertenece a un mínimo de 100 accionistas, tienen que estar inscritas en la bolsa. Un elemento más cualitativo genera ventaja frente a los competidores para poder competir. ¿Por qué? Porque la compañía alcanza un mayor reconocimiento, dado que estar en la bolsa lo obliga a mejorar la calidad de la gestión de la compañía. Hay mucho más ojos mirando a la compañía, por lo tanto la compañía tiene que mejorar su gestión, tiene que mejorar sus prácticas de administración o gobierno corporativo, entrega información en forma continua y le da obviamente otro estatus a una empresa que está en bolsa que respecto de una empresa que es cerrada, que no está en bolsa. Últimamente desde el año 2005 a la fecha, se han listado 31 nuevas empresas de todo tipo. Ahí abajo se pueden ver los logotipos, el Colo-Colo, la Chile, la Católica, falta Wonders y Everton aquí, Mall Plaza, Manquehue, etcétera, de distintos tipos de empresas se han ido listando, son más o menos dos al año en promedio, y con el desarrollo del país, esto debiera permanecer y ojalá ir incrementándose. Creo que eso sería la visión que yo quería entregarles en esta presentación. Creo que obviamente hay muchos aspectos que faltan, porque esto, si queremos hacer algo completo del mercado de capitales, nos vamos a demorar demasiado tiempo, o sea, un semestre por lo menos de estudio, pero elementos que ojalá les despierten la curiosidad y ustedes mismos vayan profundizando, investigando,
entren a los sitios de la Bolsa de Comercio, de la Comisión para el Mercado Financiero, del Banco Central de Chile. Se van a sorprender de la cantidad de información disponible que hay y que es muy útil. Eso sería por mi parte. Y Muchas ahora gracias, Pedro, por su exposición. Vamos a revisar algunas preguntas que dejaron en el chat, ¿le parece? Sí, por supuesto. Súper. La primera pregunta es de Valentín Duque. Él hace referencia a las clasificadoras de riesgo. Pregunta si se puede confiar en una clasificadora de riesgo al hacer una gran inversión. Ambiciosa pero riesgosa, teniendo en cuenta el fallo durante la crisis del 2008. Perdón. A ver, no, ¿me lo puede repetir? Sí, dice, se puede confiar en una clasificadora de riesgo al hacer una gran inversión, ambiciosa pero riesgosa, teniendo en cuenta el fallo durante la crisis del 2008. Ok. Las crisis siempre dejan sabores amargos, pero también las crisis permiten perfeccionar y mejorar prácticas, uso, que no funcionaron adecuadamente. Como mencioné, uno no puede confiar a ciegas en que la clasificación que se le puso por una de estas clasificadoras es, por poner una de las categorías AAA, y decir, ok, con eso estoy al otro lado, digamos. Uno tiene que ir a cuáles son los fundamentos de por qué está esa clasificación, y también buscar información de otras fuentes para compararla. La decisión de inversión siempre es de uno. Uno puede decir, bueno, invertí porque la clasificadora decía que era muy segura, pero a la hora de los que hubo, la clasificadora no pierde nada, y el que pierde es el que invierte. Por lo tanto, un mensaje importante es que la responsabilidad y la obligación de conocer en qué está invirtiendo es del inversor. Estos son herramientas que ayudan, no que toman la decisión. Súper, muchas gracias. También cuando usted hacía referencia sobre el derecho moral del inversionista, Pablo García Huidobro pregunta si se puede decir que existe un deber moral del inversionista al invertir en un proyecto de la empresa. Fijarse no solo en la posible ganancia y riesgo, sino en el efecto social de su inversión. Sí, muy buena la pregunta. De hecho, en los últimos años, cada vez los valores que tienen asociados, por ejemplo, aspectos del medio ambiente, aspectos de paridad de género, aspectos sociales, bonos sociales, por ejemplo, son premiados en términos del costo por los inversionistas, ya que les interesa cada vez más el que no solo tener una buena oportunidad de negocios, sino también participar activamente en todas estas iniciativas que nos llevan a tener un mejor bienestar, no solo económico, sino que también ambiental, cultural, social, etc. Súper, muchas gracias. También para acotar ahí un poco, Pedro, comentar que existe también una tendencia internacional en que hoy en día los
inversionistas se preocupan aún más de los factores de sostenibilidad, que son los que usted mencionaba, los sociales, de gobierno corporativo y ambientales. Y gracias a eso, también en la Bolsa de Santiago nosotros estamos trabajando harto con el tema de sostenibilidad. En el 2018 lanzamos los bonos verdes y sociales, que son justamente para que los inversionistas que están interesados en poner dinero en proyectos que impactan de manera positiva en una comunidad o en el medio ambiente, lo puedan hacer a través de este tipo de instrumentos. Eso como para complementar en la información que pedía Pablo. Otra pregunta, nosotros en general no hablamos sobre, o no trabajamos con criptomonedas, pero Pablo Fresar acá nos pregunta, ¿cómo ve usted la irrupción de las criptomonedas en el mercado de inversiones global? ¿Y qué efectos podría tener en Chile? Las criptomonedas ya irrumpieron hace unos años, y ya se están terminando de desinflar las criptomonedas. Básicamente porque tienen un riesgo, la inversión en esto tiene un elemento que es muy delicado, que es el lavado de dinero. Esta es una actividad que es muy, la inversión en este tipo de instrumentos es muy propensa a ser utilizado en actividades de lavado de dinero, no tiene ningún tipo de supervisión, de regulación, etc. Y bueno, es tan válido como transar cualquier otra cosa, digamos. Pues yo podría transar, no sé, algo que se me ocurriera, y decir que tiene un X valor. Bueno, el mercado verá si tiene ese valor o no tiene ese valor. Yo la verdad, y esto es una opinión personal, creo que esto es algo que va a costar bastante que tome, digamos, hasta que no se solucionen problemas serios como el problema del lavado de dinero. Súper, muchas gracias. Y yo creo que quizás para ir terminando la última pregunta, Thomas McDonald nos pregunta ¿cuánto ha hecho bajar la pandemia la liquidez del mercado de valores en Chile y si es recuperable, asociándolo a lo que estamos atravesando hoy en día? Bueno, yo creo que ha tenido un efecto importante. No tengo los números, pero el hecho de la cuarentena, el hecho de que las empresas, muchas han tenido que estar cerradas y han tenido que ir haciendo uso de su liquidez para pagar gastos, etcétera, sin estar produciendo lo que debieran producir, cosa de mirar cómo ha caído el PIB en Chile, digamos, y igual que en todo el mundo. Eso hace que haya menos recursos disponibles para que entren al mercado de capitales. Hay una incertidumbre muy alta en cuál es la profundidad de la caída, cómo hacer la recuperación de la caída, y en épocas de incertidumbre los inversionistas esperan. Eso es lo que ha pasado siempre en la historia. Antes de entrar en arriesgarme en un futuro que tiene muchas variables desconocidas, un inversionista prudente dice, bueno, espero que se despejen algunas de las cosas y después entro. Así que sí, tiene que haber tenido un impacto.
no conozco la magnitud en términos de cifra de cuánto podría ser. Súper, muchas gracias. Yo creo que con eso estamos. Con la charla de hoy, agradecer a usted, Pedro, a Lucía Pardo también que nos acompañó y a María Gloria Timerman, y también agradecer a Enrique Martal, director de la Bolsa y del Magíster en Bancas y Mercados Financieros de la Universidad Católica de Valparaíso, y un agradecimiento especial a los colegios que hoy día se sumaron. Bueno, le agradecemos a todos, de parte de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, de la Bolsa de Comercio, por este Zoom financiero, y les pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos de último minuto, y también quedamos de responder las preguntas que llegaron, varias muy interesantes, desde Warren Buffett hasta la amortización, por correo electrónico a los profesores encargados de la Escuela Italiana, del Colegio Montemar y de los colegios dependientes del Obispado del Paraíso, y Rubén Castro, para poder seguir haciendo este ciclo de charlas. Así que quedan invitados. Vamos a tratar de tener otros expositores también, algunos miembros del Consejo Directivo, que en general son gerentes de los principales bancos del país. Así que como director de administración de la universidad y acompañando a Enrique en la tarea de dirigir este magíster, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Hasta Igualmente. luego.